Queridos amigos, buenos días, queridos amigos, una vez más, un sábado más. Lo primero, quiero disculparme porque estoy en un hotel en Toulouse, donde ayer hubo una mesa redonda muy en la línea de este curso, en la que participé de intervenciones no medicamentosas en el dolor crónico. Entonces estoy en la habitación de un hotel y ya sé que es algo un poquito oscuro, os pido disculpas. Hoy es un día muy especial porque precisamente es un día muy práctico, son intervenciones no medicamentosas, porque vamos a hablar del ejercicio y vamos a hablar del mindfulness, y es un día de aplicación el lunes, que son las conferencias y las charlas que me gustan. Además, debo deciros que, como sabéis, la premio Nobel del 2009, Elizabeth Blackburn, habló de 5 o 6 cosas para aumentar la telomerasa. Aumentar la telomerasa es aumentar la calidad de vida y es aumentar la longevidad. Y de los 5 o 6 cosas de las que habló cuando le dieron el premio Nobel en el 2009 y en su libro La solución de los telómeros, dos de ellas vamos a hablar hoy. Una de la que hablaba era del ejercicio y otra de la que hablaba era del mindfulness. Es verdad que hay muchas técnicas de relajación y de meditación, pero Elizabeth Blackburn citó solo el mindfulness. Para hablar del ejercicio, de la cinesiofobia tan frecuente en los pacientes con dolor crónico, tenemos nada más y nada menos que a Alicia Martínez Gamo. Alicia Martínez Gamo dirige el área de fisioterapia del Instituto de Reumatología y Antropología Médica, es máster en nutrición por la Universidad de Barcelona y dirige también el Centro Escuela Catalana de la Espalda, y tiene una actividad de conferenciante habitual en todos los foros en los que se habla de ejercicio, de nutrición relacionados con el dolor crónico. Así que, Alicia, bienvenida, muchas gracias por estar este sábado lluvioso en Toulouse con un frío horroroso. No se te oye, no se te oye. Ahora. Muy buenos días, muchas gracias a ti como siempre. Pues cuando tú quieras, Alicia. Hola, buenos días. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de temas muy actuales que generalmente están mal comprendidos e infradiagnosticados. Vamos a hablar del síndrome de sensibilización central, que adelanto que es un trastorno neurológico que cursa con hipersensibilidad a algún estímulo, como puede ser el dolor, que es en lo que nos vamos a focalizar durante esta charla. También hablaremos de la kinesiofobia, que veremos que están muy ligados muchas veces. Y la kinesiofobia es un miedo al movimiento, a la actividad física en general. De ahí viene la palabra kinesio, movimiento, fobia, adversión. Y es que esta adversión a la actividad física en general produce grandes consecuencias en nuestra salud. Y por supuesto hablaremos del ejercicio, el ejercicio terapéutico, que es una de las estrategias más importantes para prevenir y tratar tanto la sensibilización central como la kinesiofobia. Quisiera hacer una diferenciación entre los conceptos de actividad física, ejercicio y deporte, ya que coloquialmente los utilizamos como sinónimos y vamos a ver que realmente no lo son. La actividad física es todo aquello que hacemos en nuestro día a día y que nos mantiene activos desde nuestro ocio hasta desplazarnos por el hogar. Y es que la OMS lo define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y, como decía, incluso durante el tiempo de ocio para desplazarnos a determinados lugares y desde ellos, como parte del trabajo de una persona. A diferencia del ejercicio, que son aquellos movimientos corporales planeados y repetitivos que tienen como objetivo mantener o mejorar nuestra forma física. Y por último, el deporte, que sería el ejercicio llevado a la competición, definido como aquella actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a unas normas.
Ahora vamos a centrarnos en cómo ha ido evolucionando la actividad física en nuestra especie a lo largo de los tiempos, para poder entender uno de los conceptos más importantes de la charla, la kinesiofobia. Para explicarlo, debo empezar hablando de dónde viene nuestro aparato locomotor, y es que nuestros antepasados, el hombre cazador, necesitaba tener un aparato locomotor en perfectas condiciones para que le permitiese realizar las actividades de su día a día, desde desplazarse, conseguir alimentos, realizar sus tareas necesarias para la supervivencia. Y es que cualquier merma de estas capacidades de moverse comprometía gravemente su posibilidad de supervivencia y reproducción. Es por eso que nuestro aparato locomotor está diseñado para mantenerse óptimo gracias al movimiento, ya que entonces teníamos que hacer esfuerzo físico prácticamente para todo y que de ello dependía que sobreviviésemos. En esto lo podemos ver como nuestro aparato locomotor está diseñado para el movimiento, como por ejemplo se ve. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos es que los huesos se calcifican gracias en parte al estímulo que le produce el movimiento, cómo el músculo obtiene fuerza, gana fuerza gracias al movimiento, y cómo quemamos, consumimos energía, obtenemos la energía de nuestro organismo, de las grasas, de la glucosa, también gracias a este movimiento que produce un gasto calórico. Y es cierto que siempre hemos tendido a mejorar nuestra calidad de vida, a tratar de estos esfuerzos físicos tan importantes que se hacía hace miles de años, pues tratar de sobrellevarlos mejor. Y empezaron a descubrirse, a inventarse herramientas como la rueda y la palanca, donde nos hacían una vida más llevadera, no tan exigente físicamente. Incluso cuando hicimos el cambio de cazadores-recolectores a sedentarismo, agricultores y la ganadería, no implicó una pérdida de nuestra actividad física, de nuestro esfuerzo físico, pues seguíamos necesitando de esta fuerza muscular para sobrevivir, para alimentarnos, ya que todo lo que era la recolección, el trabajo de la tierra, la siembra, dependíamos únicamente de estas pequeñas herramientas que he comentado y de alguna ayuda de algún animal que empezábamos a domesticar, pero en definitiva la única fuerza disponible que teníamos era nuestra musculatura. Por eso nuestro aparato locomotor seguía siendo óptimo, se encontraba en perfectas condiciones cuando estábamos en movimiento. Y estas herramientas que he hablado ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, muy poco a poco al principio, pero muy rápido en los últimos años, en los últimos siglos. Y es que han evolucionado hasta tal punto que a día de hoy realizar tareas cotidianas nos suponen muy poco esfuerzo físico. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, que no necesitamos ni levantarnos del sofá para cambiar de canal de la televisión, o que realizamos trayectos con un vehículo a motor, o trayectos más cortos, ahora se ve mucho con patinete eléctrico. Y es que esto hace que a día de hoy vivamos contrasentidos tales como que pasamos todo el día evitando un esfuerzo físico, cualquier cosa que nos implique una acción física importante, pero luego buscamos en nuestro tiempo de ocio momentos para ejercitarnos, para hacer ejercicios sin que tenga ninguna utilidad material. Y todo esto es por el estilo de vida que llevamos, ya que el aparato locomotor nuestro no ha cambiado, sino que ha cambiado el estilo de vida. Y es que en el estado de bienestar donde vivimos nosotros en Occidente, se premia, se siente como que tenemos una mejor calidad de vida todo aquello que haga que disminuya nuestro esfuerzo físico. Es cierto que en los últimos años se ha ido viendo cada vez más
los beneficios del movimiento y lo perjudicial que es el sedentarismo, y que se ha promovido instalaciones deportivas, gimnasios, rutinas de ejercicio, y esto es porque a pasos evolutivos nuestro cuerpo no ha sido capaz de adaptarse, ha cambiado nuestra forma de vida, pero nuestro aparato locomotor sigue siendo aquel que utilizaba nuestros antepasados, que necesitaban estar en continuo movimiento. Y es un proceso lento que requiere de muchas generaciones para que se noten sus efectos. En cambio, las condiciones de vida han sido muy abruptas. Nuestro cuerpo no ha tenido tiempo de reaccionar para funcionar correctamente a este nuevo mundo. Pero por eso cada vez más se está incitando a estas rutinas de ejercicio, muchas veces más con unas vistas de belleza, pero es cierto que se ha visto que a nivel de dolores, de afectaciones, de lesiones musculares, pues no beneficia este sedentarismo que vivimos. Por supuesto, también tenemos que hacer mención a la alimentación, ya que ha cambiado nuestro estilo de vida a nivel de actividad física, pero también nuestro nivel de vida en donde vivimos nosotros, por suerte, tenemos mucho acceso a la comida. Hace miles de años nuestros antepasados tenían la capacidad de almacenar reservas en su organismo para las épocas de mayor escasez o que requerían sobreesfuerzos. Tenían una alimentación poco segura. A día de hoy tenemos una alimentación abundante y muy apetitosa, muy palatable, que hace que sigamos comiendo aún estando saciados. Esto aquí ya entra temas de la industria alimentaria que daría para otra charla. Pero es cierto que ingerimos muchas más calorías de las que ingeríamos antes y que seguimos comiendo aún estando saciados, pero seguimos teniendo este sistema de almacenar grasa para momentos de escasez. Y además, se nos añade que es que ya no necesitamos realizar continuos esfuerzos físicos y nos movemos menos. Esto ha llevado a que a día de hoy hayan aparecido nuevas plagas. Los mecanismos de supervivencia que habían funcionado correctamente a lo largo de los siglos ahora están descompensados y dan lugar a la aparición de dolencias ligadas al estilo de vida imperante. Y hay muchas nuevas afectaciones, como puede ser la obesidad, que como sabemos todos está muy relacionada al estilo de vida. Cuanto mayor el aporte calórico que se hace es mayor que el gasto energético que se hace, es un balance positivo y esto favorece a la obesidad o al sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso ha aumentado muy mucho en los últimos años, sobre todo también se ha visto un aumento en adolescentes y en niños, cuando antes no había. Y que esto con una alimentación algo más saludable y un estilo de vida más activo podría mejorar. El síndrome metabólico no es una enfermedad, ¿no? Es un conjunto de afectaciones que hacen que uno sea más propenso a tener obesidad, dolencias cardiovasculares, accidentes cardíacos, pero aunque hay un componente genético, es cierto que de nuevo está muy ligado al estilo de vida que estamos llevando actual, a este estado de bienestar que promueve el comer estando saciado y movernos cada vez menos. Debemos nombrar, por supuesto, la sarcopenia, la osteoporosis, ¿no? El aumento de fracturas osteoporóticas debido muchas veces a esta falta de fuerza, que es la sarcopenia, que es la disminución de la producción de fuerza máxima, que esto hace que afecte a nivel motriz, a nuestras funciones motrices, y si perdemos la capacidad de levantarnos de la cama, de subir escaleras, en definitiva, de ser autónomos, también hace que se nos vea afectado el equilibrio, y el equilibrio a su vez aumenta el riesgo de caídas y el riesgo de fracturas osteoporóticas.
En los últimos años estamos viendo un aumento de las rutinas de ejercicio de fuerza a nivel terapéutico, de ejercicio terapéutico. Y es que se está viendo que trabajar fuerza, cuando hablo de trabajar fuerza, hay muchas maneras de trabajar la fuerza, no siempre es necesario la típica imagen que tenemos todos de el hombre fuerte o la mujer fuerte en gimnasio levantando mucho peso, porque el trabajo de fuerza está muy ligado para prevenir osteoporosis y la sarcopenia en todas las edades. Es muy importante también realizar ejercicio en época de la infancia, de la adolescencia, para tener una masa ósea correcta y mantenerla durante la edad adulta. Y aún en la edad adulta, realizar actividad física acorde a cada persona. Y por supuesto debemos incidir en la salud mental, y es que actualmente sabemos que hay una relación directa entre llevar un estilo de vida más activo y sufrir menos ansiedad, menos depresión, calmar el estrés, dormir mejor autoconciencia de uno mismo, mejor se siente la relación con uno mismo cuando uno lleva un estilo de vida activo. Pero es cierto que deben ser un ejercicio, una actividad física, un esfuerzo físico que se mantenga en el tiempo, que sea, pues eso, que forme parte de nuestra vida. No tiene los mismos efectos cuando es algo concreto y puntual. Por eso, para paliar estos problemas, es conveniente fomentar el ejercicio, desde la infancia a la senectud, como comentaba. Evidentemente, al estar adaptado a las condiciones de cada persona, su edad y su estilo de vida, pues en caso contrario puede causar lesiones o agravar dolencias. De todas formas, en términos generales, siempre hemos de decir que el cuerpo humano, el aparato locomotor, es mucho más fuerte de lo que nos creemos y que cualquier persona sin una patología de base puede hacer el ejercicio que se proponga siempre y cuando lo haga de forma progresiva. De hecho, en personas que sufren kinesiofobia no se debe de hacer demasiado hincapié en hacer una técnica, una ejecución del ejercicio perfecta, sino hay que incentivar a que se mueva, ya que esto puede aumentar su hipervigilancia y el miedo a no lo estoy haciendo bien, me voy a hacer daño. El cuerpo se mueve muy bien de muchas maneras, no tiene una manera óptima de hacer una sentadilla o muchos tipos de ejercicios, pero es cierto que cuando uno quiere competir o quiere ganar fuerza o agilidad en alguna disciplina, sí que obviamente hay una técnica, pero a nivel de la población general, lo importante es que nos movamos. Vamos a hacer una discriminación, estoy hablando un poco de ejercicio, a vida activa, realmente son cosas distintas. El ejercicio es una rutina de movimientos pensadas para mejorar nuestro estado físico y un estilo de vida activo, una actividad física, es todo aquel movimiento que hacemos durante nuestro día a día para caminar, para hacer la cama, para asearnos, lo que nos movemos durante el día. Y el deporte sería el ejercicio, estos movimientos controlados, pautados, pero a nivel competitivo. Un estilo de vida activo, hemos de tratar de caminar siempre que sea posible, utilizar las escaleras, evitar el ascensor todo lo que podamos, y las escaleras mecánicas también. Evitar los desplazamientos cortos, como hemos comentado antes, con vehículos. Y sería genial que todos tuviésemos algún hobby, algún ocio que podamos realizar con movimiento, ¿no? Aunque no sea leer o ver series o cosas más artesanales, estar sentado, pues eso, desde jardinería, bricolaje. Yo aconsejo muchas veces tener un perro porque te obliga a salir, a dar paseos y ya que estás en la calle, mira, vamos a movernos un poquito más. Ahora vamos a hablar de la sensibilización central o el síndrome de sensibilización central.
empezar diciendo que existen muchos tipos de síndromes de sensibilización central, que es un grupo heterogéneo de muchas enfermedades, aunque suelen ser las más conocidas la fibromialgia, la fatiga crónica o la sensibilización clínica múltiple, y que todas ellas tienen unas causas y unos factores que son bastante desconocidos. Lo que ocurre cuando se da una sensibilización central es una hiperexcitabilidad de las neuronas, provocando una sensibilización del sistema nervioso a distintos estímulos. Estos estímulos pueden ser desde el dolor, al olor, ruidos, alimentos, productos químicos, campos electromagnéticos, cambios en el tiempo, infecciones, algunos fármacos y, por supuesto, el estrés. Como decía, vamos a tratar de centrarnos, de focalizar esta charla en la sensibilización central del dolor, de la hipersensibilidad al dolor musculoesquelético, que es en lo que nosotros, nuestro equipo, tratamos a diario. El desencadenante del dolor puede ser, cuando tenemos esta hipersensibilidad, cualquier estímulo insignificante, desde un pequeño movimiento a una ligera caricia o una postura que no debería causarlo. Por eso está muy ligado a una evitación o a una disminución más o menos consciente del movimiento, de la kinesiofobia, que como vemos va a estar todo el rato muy ligado en un síndrome con el otro, haciendo que al paciente se le dificulte mucho sus actividades diarias, cambiando su forma de moverse o incluso dejando de hacer muchas actividades que había podido estar haciendo hasta ese momento. Por lo tanto, lo que le va a producir es una disminución de su calidad de vida y, como iremos viendo poco a poco durante la charla, esta falta de confianza en el movimiento, este miedo al movimiento, va a causar que se mueva menos, por supuesto, que evite el ejercicio, creando así un círculo vicioso. Y aunque la sensibilización central tiene una patogenia todavía bastante desconocida, sí que se sabe que se presenta en aquellas personas, que puede ser presente en aquellas personas que tienen un dolor de 3 o más meses. Y también es cierto que cuando este dolor ha sido desencadenado por un trauma, un accidente donde la persona ha visto peligrar su vida o puede condicionar ese dolor su estilo de vida, su trabajo, también este factor de estrés puede facilitar una aparición de una hipersensibilidad al dolor. Por lo tanto, tiene riesgo de desarrollar una sensibilización central los pacientes con dolores persistentes y que hayan sido una causa importante de estrés en su vida. Vamos a hablar ahora de sensibilización central y kinesiofobia, el núcleo de la charla. Como sabemos, la sociedad en la que vivimos no promueve el movimiento y esto es todavía más perjudicial cuando una persona sufre dolor, ya que puede desencadenar kinesiofobia por miedo a agravar el dolor o bien por miedo a que esa lesión empeore. Y la sensibilización central, como veremos, es un trastorno neurológico que cursa con hipersensibilidad al dolor. En esta charla hay diferentes tipos de sensibilización central. Yo me voy a referir a la sensibilización central que cursa con hipersensibilidad al dolor musculoesquelético. Y esto se puede suceder cuando una persona lleva más de 3 meses con un dolor. Pues bien, una persona que tiene un dolor que se mantiene en el tiempo puede desarrollar una sensibilización central y esto favorecer que tenga miedo al moverse porque tiene hipersensibilidad al dolor, y también puede darse el caso de que una persona tenga un dolor mal gestionado que favorezca una kinesiofobia, miedo a moverse, que perpetúe el dolor en el tiempo, dando lugar a una hipersensibilidad al dolor. Como vemos,
no son lo mismo, pero muchas veces están relacionadas y se retroalimentan. Vamos a profundizar en qué es la sensibilización central. Ya apuntaba que la sensibilización central es un trastorno neurológico que cursa con hipersensibilidad al dolor musculoesquelético, en el caso que vamos a referirnos nosotros. Y su definición es que es una amplificación de la señal neural dentro del sistema nervioso central que desencadena hipersensibilidad al dolor. Puede darse cuando hay una predisposición genética, pero también es cierto que requiere la presencia de un dolor que se mantenga por lo menos durante 3 meses, o bien episodios de dolor en los últimos 6 meses sin una causa aparente que lo justifique. Tiene una alta prevalencia, sobre todo en mujeres, no está siempre bien diagnosticado y se da bastante en personas que sufren dolor crónico, ya que tienen un 17 o un 35% la desarrollan. De todas formas, la sensibilización central, esta hipersensibilidad al dolor, puede darse en cualquier dolor localizado que se cronifique, que se perpetúe en el tiempo, y sobre todo lo más importante es que la persona, el paciente, pierde la capacidad de adaptarse a este dolor y se convierte en una sensibilización central, en una hipersensibilidad al dolor. Y es que el dolor pasa a ser el eje de la vida de la persona, siendo el protagonista de su vida y condicionando totalmente en todos los aspectos, desde en la parte física, evidentemente, a nivel psíquico, emocional, social, laboral. Y esto es muy complicado, ya que lleva al paciente a hacer todo un peregrinaje por diferentes terapeutas, por diferentes profesionales de la salud, buscando una respuesta, el porqué de mi dolor. Y son pacientes que necesitan un abordaje multidisciplinar, como veremos, y es muy fácil que caigan en una red de idas y venidas a diferentes terapeutas, favoreciendo aún más su frustración y ese malestar y un círculo vicioso que es difícil de salir. Para valorar la sensibilización central existe un test cuantitativo sensorial que lo que se hace es un estímulo sensorial en el sistema nervioso periférico, que se va aumentando gradualmente este estímulo en el sistema nervioso periférico hasta que el paciente percibe una sensación dolorosa. Esto es lo que se llamaría un umbral de detección del dolor. Y esto nos permite comparar si este paciente tiene una hipersensibilidad, ya que ese mismo estímulo, si se produciría un dolor en un sujeto que no debería que se considere sano. Este es un síndrome, esta hipersensibilidad al dolor, que se puede dar, pues como hemos dicho, una persona que lleve más de 3 meses con dolor o 6 meses con episodios de dolor, sin una causa que lo justifique claramente. Es cierto que puede haber susceptibilidad genética, por supuesto un estilo de vida poco saludable, una persona poco activa físicamente o con sobrepeso, puede también tener cierta predisposición a sufrirlo. Y un concepto muy importante es que puede haber sido un trauma físico o psicológico, es decir, que en el momento que empieza el dolor se da por una lesión que es físicamente verdaderamente traumática, y la composición psicológica también. Si una persona que depende de, no es lo mismo una lesión en un pianista en un dedo que una persona que es guarda de seguridad. Las implicaciones emocionales que tiene esa lesión son muy distintas. Esto se podría dar en un amplio abanico de posibilidades, pero cada uno sufre el dolor de una manera muy especial, y esto también va a condicionar una posible desencadenante de una sensibilización central. Y vamos ahora a tratar de profundizar en la kinesiofobia. Y es que
Primero hablemos de un proceso de un sujeto normal. Cuando se le produce una lesión, va acompañado de un dolor, y este dolor va a implicar una limitación del movimiento hasta que haya la reparación de la lesión, se sane, y paralelamente, mientras se va produciendo la reparación de la lesión, se va habiendo cada vez más movilidad hasta que se normaliza y se sana. Lo que ocurre en una persona que sufre kinesiofobia es que cuando se produce la lesión, se produce obviamente el acompañamiento del dolor y se limita el movimiento. La lesión va a ir regenerándose, sanando, pero la persona mantiene la limitación de la movilidad, y esto hace que, aunque ya no haya lesión, esta persona no vuelve a alcanzar una movilidad funcional, no vuelve a tener una vida como antes de la lesión. Y esto hace que se entre en un círculo vicioso de evitación del movimiento, con todo lo que esto conlleva: una atrofia muscular, una descalcificación de los huesos, posible anquilosis articular, pérdida de propiocepción de la zona, una inestabilidad de la zona, con lo que nos fomenta una impotencia funcional y cronifica el problema, porque en el momento que esta persona, por despiste o porque un día quiere hacer según qué movimiento, va a tener unas sensaciones en la zona no debidas a la lesión, sino debidas a esta evitación del movimiento, diferentes, raras, incluso alguna molestia, y esto aún va a hacer que este círculo vicioso se mantenga durante más tiempo. La kinesiofobia, existen diferentes tests para valorarla. Un test que es bastante rápido es el cuestionario TSK-11SV, que son 11 ítems y que simplemente se suman al final lo que ha contestado el paciente, y se puede ir comparando si cada vez la puntuación es menor, para ver si realmente ha habido una evolución y se va moviendo más. De todas formas, quien lo ve enseguida es la persona, porque empieza a hacer cosas en su día a día, a moverse espontáneamente, y eso es al final lo que nos interesa, ¿no? Volver a la normalidad, a realizar sus actividades diarias como las hacía antes. ¿Qué puede predisponer a una kinesiofobia? De nuevo, una susceptibilidad genética, persistencia de un dolor a largo plazo de más de 3 meses, por supuesto un estilo de vida poco saludable. Es cierto que personas que ya habitualmente no se mueven, no tienen conciencia corporal, tienen menos masa muscular, menos propiocepción, menos estabilidad. Entonces, esto aún va a favorecer que si ha habido una lesión, y normalmente ya sobre la lesión ya va una pérdida de estos factores motrices, pues que aparezca la kinesiofobia es mucho más fácil. Y también si un trauma físico psicológico, si el dolor se ha dado cuando ha hecho un gesto o simplemente esto le ha producido mucho malestar, como puede ser perfectamente que un dolor cree un malestar psicológico porque no puedes ir a trabajar o no puedes hacer lo que hacías habitualmente, puede desencadenar una kinesiofobia. Ahora vamos a tratar de hablar del tratamiento para superar la kinesiofobia y la sensibilización central. Y es que es cierto que una vez se ha establecido esta kinesiofobia y o la sensibilización central, es muy difícil romper la dinámica. Por lo tanto, es muy importante tratar de hacer una buena educación al paciente cuando sufre dolor, para prevenirla y así no tener que enfrentarse a ella. Hay que ayudar al paciente a comprender y asimilar que el dolor es un mecanismo de alarma protector de nuestro cuerpo. Y lo más importante es hacer hincapié en que es un mecanismo de alarma, pero que no siempre que tenemos dolor habrá una lesión. Vamos a tratar de profundizar en ello más adelante. Actualmente tenemos estudios que informan de que pacientes que son tratados con sesiones en educación, en información de los mecanismos del dolor,
mejoran más rápido y mejor que aquellos que no tienen esta información. Y eso se sabe ya que hay estudios en los que se comparan grupos de pacientes que sufren dolor crónico y que están haciendo una rehabilitación física habitual con grupos de pacientes en que también, obviamente, que sufren de dolor crónico y que además de hacer esta rehabilitación física, les está dando unas sesiones informativas de los mecanismos del dolor y de la kinesiofobia. Y se ve claramente que muestran una mayor mejoría y más rápida. Por eso cada vez más se está incidiendo en realizar un ejercicio terapéutico dirigido por profesionales que sean capaces de dar esta información al paciente para tratar de que esta recuperación sea lo más óptima posible. Nosotros realizamos un estudio en el que tratábamos a pacientes con fibromialgia y que sufrían una sensibilización central, evidentemente, a través de unas sesiones de fisioterapia y paralelamente se les hacía una educación en el dolor, en el movimiento, en la kinesiofobia. Para ello utilizamos una presentación que vamos a mostrar como uno de los ejemplos de posible información al paciente. Adelanto que esta presentación realmente se puede extrapolar a cualquier otra afectación que ocurre con sensibilización central, con una hipersensibilidad al dolor o para pacientes con kinesiofobia, como podría ser una lumbalgia crónica. Simplemente habría que cambiar 4 aspectos, pero la base es la misma. Lo primero que tratamos de hacer es introducir la dolencia. En este caso, explicar que la fibromialgia al final el dolor es como una enfermedad por sí misma y que no hay unas pruebas que siempre que confirmen que este dolor va en proporción a la lesión que sufren, si es que la hay. Se les explica que el dolor es una alarma de protección que se encuentra en el cerebro. Esto es muy importante, que no está ahí en la rodilla o en la espalda, sino que es un mecanismo que el cerebro que filtra y que es el que decide si desencadena esta señal de alarma o no, si dice si existe dolor o no. Esto se les hace la comparativa para hacerlo un poquito más trivial, porque tratamos de que sea lo más ameno posible, dado que son conceptos de neurociencias que no siempre son fáciles de explicar. A la alarma de una casa, ¿no?, que debe de saltar cuando hay realmente un intruso para hacer esta función de protección. También tratamos de explicar lo mejor posible que este dolor es una protección que tenemos pues ante un impulso cuando nos estamos quemando de algo, cuando realmente hemos tenido una caída y nos hemos hecho daño, para protegernos, para inmovilizar en un momento dado, para saber cómo va la recuperación de la zona. O sea, el dolor es beneficioso. Siempre tenemos el estigma de negativo, pues es necesario. Pero se compara que este mecanismo de alarma puede pasar que se estropee como pasaría en la alarma de una casa, que es como si se volviese hipersensible y saltase cada vez que entra una mosca. Esto no es dañino para nosotros, aunque la alarma esté hipersensible. Pues se hace un poquito de símil con el dolor, diciendo que se activa esta señal de alarma, esta señal de dolor, con aspectos que no deberían ser nocivos para nuestro cuerpo, ¿no? Con una caricia, con un movimiento, incluso a veces con un pensamiento. También se les explica un concepto que debe ser fundamental para ellos, y es que el dolor no siempre es sinónimo de lesión. Que muchas veces el miedo en kinesiofobia lo que ocurre es que piensan que si me muevo y me duele, es que tengo la lesión, es que la lesión se agrava. Pues no siempre es sinónimo de dolor y lesión. Puede haber dolor y que no haya ninguna lesión.
es importante decir que es un producto de engaño de nuestro cerebro, no es que ellos se lo inventen, porque ahí ya hay unas connotaciones sociales que parece que como no tengo una lesión, ¿qué pasa? ¿Que es cosa mía? No. Esto no va por ahí el tema. Si eso es lo que se entiende, nos hemos explicado mal. Y hay que volver a empezar las veces que haga falta. El dolor es un producto de engaño a nuestro cerebro. Entonces, muy bien, todo esto está muy bien, pero el paciente lo que quiere realmente es, vale, yo quiero quitarme este dolor. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a tratar de reeducar esta alarma de dolor, vamos a tratar de reeducar el cerebro. Y en este caso, en fibromialgia, se propone una actividad física paulatina, progresiva, ya que muchas veces lo que les pasa a estas pacientes es que cuando se encuentran bien, como muchos días no se encuentran bien, no tienen energía, tratan de hacer muchísimas actividades ese día. Y, por desgracia, lo pagan caro al día siguiente. O al revés, como se encuentran mal, pues un reposo absoluto. Pues se les explica que esto no es bueno para el cerebro, que esto solo retroalimenta, que lo que tenemos que establecer entre paciente y terapeuta es un consenso de aquellas actividades que va a poder realizar, tenga o no tenga dolor, y mantenerlas siempre en el tiempo, para así que su cerebro se reeduque y que aunque se encuentre muy bien, no trate de hacer excesos, y aunque se encuentre mal, tiene que tratar de hacer unos mínimos. Hay que mantenerlo en el tiempo. Una forma es el caminar. Una de las actividades que podemos proponer es que camine, pues, por ejemplo, 20 minutos todos los días, ¿no? Teniendo siempre en cuenta esa premisa. Aunque no nos encontremos bien y aunque nos encontremos mal, y poquito a poco, con el tiempo, ir alargando este tiempo. Ese es el objetivo. O además de caminar, añadir otras actividades, otros ejercicios, otras tareas. También es importante tratar de personalizar, porque si el paciente vuelve a hacer cosas que no hacía por dolor o por miedo, esto va a aumentar su motivación y va a hacer que el tratamiento sea un éxito. Entonces, quizás a una persona no le apetece tanto caminar, pero le gusta más bailar. Aquí ya hay que tratar de adaptarse a cada paciente, evidentemente. Y sobre todo, lo más también es tan importante es como que entiendan el concepto de dolor, que no es una lesión, que es un sistema de alarma, es que salgan con una palabra clave y es progresión. Y que puede haber recaídas, que las habrá, porque la recuperación no siempre se cura, pero sí que se puede mantener una buena calidad de vida, pero que esta recuperación, esta mejoría de salir de un brote no es lineal, sino que puede fluctuar, que fluctuará. Se les tiene que avisar, porque si salen muy motivadas, hablo siempre de mujeres, porque fibromialgia es sobre todo lo que hay, si salen muy motivadas y cuando lleven una semana, 2, un mes, tienen una recaída y nadie se lo ha dicho, pues el golpe emocional es brutal. Entonces, siempre que puede fluctuar, que fluctuará y que no pasa nada, seguimos hacia adelante, que no hay que mirar ese día como tal, sino ver de dónde venimos y poco a poco ir progresando. Por lo tanto, palabra clave, progresión. Este estudio lo hicimos ya hace tiempo y la verdad que como fueron muy buenos resultados los que obtuvimos, actualmente lo seguimos haciendo con dolencias crónicas. Y como comentaba al principio de la presentación que exponemos a los pacientes, se puede hacer con diferentes afectaciones y si es necesario en algún paciente, en vez de hacerlo en grupo, personalizar más aquel caso, también puede ser muy motivador para aquella persona, ya que cada persona vive el dolor de una manera y puede necesitar más o menos sesiones informativas. Dentro de lo posible debemos tratar de adaptarnos a ello. Los problemas a los que nos hemos estado refiriendo son muy complejos en su génesis, coexistiendo muchas veces una lesión física con factores psicológicos, culturales, sociales e incluso algún trauma emocional. Y aunque hemos tratado de simplificar los conceptos, habitualmente hay varios factores en juego en el origen de estos problemas.
y es conveniente un abordaje multidisciplinar, porque rara vez las cosas son tan sencillas como parecen. Por lo tanto, este tipo de pacientes lo que necesitan es, en un primer lugar, un buen diagnóstico de la lesión primaria, realmente de la gravedad de esta, para poder saber qué movimientos puede o no puede realizar y si debe efectuarse un reposo o algún fármaco o algún tipo de intervención. Por supuesto, valorar si se debe de hacer derivar al paciente a un psicólogo para recibir un tratamiento para el estrés y el posible trauma emocional que implique esta lesión, esta situación del dolor, de cómo ha condicionado su vida. Y por supuesto, fomentar un estilo de vida saludable por parte del paciente va a hacer que la recuperación sea mejor, sea más rápida, empezando desde un sueño reparador, una rutina de ejercicio adecuado. Si partimos de que el paciente ya tenía instaurada un ejercicio, generalmente si tiene una buena condición física, la recuperación es mejor, y si no, desde ese momento, implantar algún tipo de rutina de ejercicio terapéutico adecuado a la lesión, a la afectación que tenga en ese momento, e ir graduándolo paulatinamente. Y por supuesto una correcta nutrición, una nutrición equilibrada. Vamos a destacar que las personas mayores muchas veces sabemos que dejan de ingerir ciertos alimentos, a veces por falta de apetito, y esto se debe de evitar, se debe de corregir, a veces dando algún tipo de suplemento, pues por mucho ejercicio que hagan, si no tienen una correcta administración de proteínas, no van a desarrollar una fuerza muscular, ¿no? Y además, las personas propensas o para prevenir osteopenia o osteoporosis, un correcto aporte de calcio y vitamina B. El objetivo de esta charla ha sido transmitir conciencia de que la sensibilización central y la kinesiofobia son más habituales de lo que creemos, y saber que con un ejercicio terapéutico adecuado y una educación en neurociencias, una constancia y paciencia por parte del paciente pueden mejorar mucho su calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Bueno, Alicia, qué brillantez, cómo me ha encantado tu conferencia, de verdad. Creo que no se puede tratar el tema del ejercicio, que parece un tema tan trivial, con tanta profundidad como lo has tratado. Te felicito por ello. Un problema semántico. Veo que utilizas indistintamente el término kinesiofobia y kinesofobia. Sí, es que es así, está reconocido y se emplea de ambas maneras. O sea, es correcto de las dos formas, Sí. kinesiofobia y kinesiofobia y kinesofobia. De las dos Correcto. formas se puede Reconocido, sí, utilizar. Una pregunta, en un tema tan importante como lo has dicho en tu conferencia, en tu brillante conferencia, me permite. Gracias. La continuidad, el no hacer un día un montón de ejercicio y otro día estar luego un mes y medio sin moverse del sofá. ¿Qué experiencia tienes? Me consta porque publicaste algo al respecto sobre la adherencia al tratamiento. ¿Los pacientes son constantes, no son constantes? Va a épocas, entonces podríamos decir que no. En general cuesta mucho, sobre todo en personas que sufren fibromialgia, esta adherencia al tratamiento no es realmente nuestro caballo de batalla en el día a día, ¿no? Que empezamos muy motivados, que hay épocas que sí que se mantienen, pero cuando hay brotes de dolor o la vida ocurren cosas, se paraliza todo lo que tenga que ver con una implicación activa de las pacientes, se ve afectada. En el caso de ejercicio lo vemos muy a menudo y en la nutrición también. O sea, el paciente, en el momento que le pones deberes, podríamos decir, correcto, le dices, y este control que hacías en el trabajo, en los trabajos sí. que has publicado. De hecho, lo que suele dar mejor
a largo plazo, más que pedirle a la persona que realice unos ejercicios, ahora hablamos del tema de ejercicio, en casa, que son pues los más específicos para su patología, en lo que mejor funciona, como vengo diciendo en la charla, es tratar de introducir alguna actividad de ocio, algún compromiso que tengas que fichar, por decirlo de alguna manera, que tengas que ir los viernes de 7 a 8 a bailar, porque eso es más fácil que se mantenga en el tiempo, no siendo un ejercicio tan específico, pero como lo va a mantener más tiempo, a medio y largo plazo, es mucho mejor, da mucho mejores resultados que aquel que es para su dolor en concreto, que al final no lo hacen. Aquella experiencia que hicisteis y publicasteis respecto a un reloj en el que llevaban y se veía lo que habían andado y tal, ¿nos puedes hablar algo de ello, por favor? Del podómetro, sí, se les pedía a las pacientes que llevasen un podómetro, se pautaba con ellas, porque como caminar es un ejercicio que podíamos más o menos medir con la ayuda del podómetro y un diario que se le daba para que rellenase a diario, es algo que pueden hacer prácticamente todas las personas que sufren fibromialgia. Se pactaba con la persona un tiempo concreto para que lo mantuviese durante pues, todos los días o 5 días a la semana y apuntar el número de pasos, y aquello, pues la verdad que la adherencia no fue buena. O sea, no fue buena. No, la verdad que se nos resiste la adherencia al tratamiento. Siempre estamos mirando, como tú muy bien sabes, cómo motivar, cómo mantener esa motivación, porque al principio es muy fácil, pero cuando pasan 3 meses hay que seguir peleando, y no siempre la parte más del tratamiento activo, ¿no? El tratamiento en camilla, el estiramiento más pasivo, eso a corto o medio plazo está muy bien, pero a largo plazo necesitamos siempre esta implicación y no siempre la conseguimos, por desgracia. Hay un montón de felicitaciones. Hay una de Carlos Marco, que dice: interesante analogía del dolor como una alarma en un hogar que se puede disparar de manera inadecuada. Muy bonito, ¿verdad? El comentario y el comentario y la charla tuya. Sí, bueno, es que muchas veces pensamos eso, que cuando sentimos dolor se nos acentúa la lesión, se nos acentúa, se nos agrava, y sabemos que no es así. Entonces es un círculo vicioso que hay que saber explicar muy bien al paciente y que se entienda, porque si no, ese miedo siempre va a favorecer más al dolor y a movernos menos. Oye, una pregunta, como experta en fisioterapeuta, experta en dolor y directora de la Escuela Catalana de la Espalda, ¿qué importancia le das a la ergonomía? Hombre, hemos visto muchísimo dolor de espalda a raíz del teletrabajo en coronavirus, pero un cambio muy, muy asombroso. Realmente cambiamos el tipo de paciente y venían por teletrabajo, por esto de trabajar en casa con la silla del salón, de la mesa, y pues por supuesto que se le da importancia. No es el único factor que va a influir en el dolor de espalda en concreto, en cervicales, en lumbares, que es lo que más vemos, pero sí que es importante que tengamos unos mínimos, y así se ha visto en el coronavirus cómo ha afectado realmente ese cambio del puesto de trabajo. Nuestro querido amigo secretario de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, actualmente fisioterapeuta como tú, Agustín Luceño, dice: muy interesante conferencia y buen ejemplo lo de la mosca que dispara la alarma. Otra persona dice: me ha ayudado mucho el podómetro y camino cada día entre 3 y 4 kilómetros. Dice: algún día cansada lo he dejado. Dice: es mejor caminar aunque sean 20 minutos. En fin, muy bien. Ya por una última pregunta que no puedo evitar, aprovechándonos de tu formación como nutricionista, ¿qué importancia le das al dolor, a la nutrición en el dolor? Y si puedes darnos algún consejo general. Por supuesto, pues en general para el dolor lo que hay que tratar es llevar una calidad, un estilo de vida saludable, y eso pasa desde el ejercicio, el sueño, el estrés, la nutrición.
lo más sencillo, en general, basar nuestra alimentación en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, pasta no refinada, cereales integrales, y muchas veces tendemos a pensar que es más importante comer según qué alimentos que otros, y justo pasa al revés. A veces es más importante dejar de comer aquellos alimentos que con sentido común sabemos que no nos son buenos, que son proinflamatorios, todo que son bollerías industriales, alimentos muy procesados, todas estas salsas. Esto siempre, que podamos evitarlos y llevarnos pues, más a las legumbres, a las frutas, a las verduras. Eso no falla. Perfecto. Bueno, Alicia, ha sido un lujo tenerte. Felicidades por tu Muchas gracias. brillantísima conferencia. A Muchas ti, como gracias. siempre. Muchas gracias, de verdad.